Vamos a verlo de esta manera. Si Descartes busca certezas en el conocimiento, en el pensamiento, pero para llegar a la certeza tiene que empezar a dudar, él lo que hace es, en este método que vimos, empezar a revisar todos los aspectos que hacen parte de lo que sería la rama y la herencia del conocimiento y del pensamiento, en este caso occidental. Entonces, pero parte de la duda. Entonces, ¿qué hace? Indaga la religión, duda de ella y no encuentra certezas. Entonces, no es la religión lo certero. Indaga incluso lo concreto, digamos el mundo de lo físico, pero como los sentidos nos pueden engañar, pues llega un momento en que tampoco hay certeza en lo que los sentidos nos dicen. Por tanto, la duda le destruye la certeza de los sentidos. Finalmente, entonces, desde la duda también, digámoslo así, indaga hasta las matemáticas. Para él es lo más cercano a lo certero, porque sería creación directa de Dios, y Dios, en tanto que es benevolente, nunca nos engañaría. Pero después se pregunta, bueno, ¿y qué tal? Ya que dudo de todo, porque tengo que dudar como método fundamental, ya que dudo de todo, ¿qué pasaría si fuera un genio maligno el que se inventó las matemáticas? Entonces también dudo de las matemáticas y se pierde la certeza de las matemáticas. Finalmente, no hay certeza a través de la duda, y partiendo de la duda, entonces la duda no le permite tener certeza de nada. Aquí hay una especie de paradoja. ¿Qué es lo único que se conserva y que se mantiene? La duda. ¿Qué es lo único que puede evidenciar? Dijimos que al principio partía de la evidencia, la duda. Por eso la duda sería lo único estable, lo único constante. Lo único que no es dudable es la misma duda. Prácticamente es como decir, lo único que no puedo dudar es de que dudo. Lo único cierto es que dudo, ¿sí? O sea, lo que está por fuera de mí no tiene certeza. No puedo constatar, no puedo dar por cierto lo que está fuera de mí. ¿Qué es lo que permanece todo el tiempo? Es la duda. Lo único que no es dudable es la misma duda. Lo único que no puedo negar y que comprobé es que dudo. Ahora, importante, sí tuvo en cuenta el método, sí se comprueba el método, porque es de experiencia la que le da lugar a concebir la duda como aquello constante. La experiencia le demuestra la única evidencia constatable, y es la duda. Es evidente que dudo. No hay dudas de que dudo. Es evidente que estoy dudando. ¿De qué dudo? De las percepciones del mundo, pero no de la duda misma. O sea, las percepciones que tengo del mundo pueden ser falsas o pueden no ser reales. Lo que no es falso es la duda. Entonces, dudo de las percepciones del mundo, pero no dudo de la duda. Y si dudo, pienso. O sea, para dudar tengo que reflexionar. Si dudo es porque pienso. Y si pienso, si tengo un pensamiento, existo como quien, como alguien que duda. Y aquí vamos a explicar la esencia del pensamiento de Descartes, tal como yo lo he interpretado. Y entonces tenemos que hay un engaño de los sentidos, por tanto, duda de todo. Pero ¿cuál es la duda en tanto duda? Bien, aquí lo que se desencadena es una cantidad de hechos que son causa y consecuencia prácticamente. Digamos que el método le sirve para constatar que lo único que no es dudable es la misma duda. Él empieza a revisar todos los planos del conocimiento. Justamente parte de que debe haber una certeza, pero para que haya certeza, primero tiene que haber duda. Entonces empieza a revisar todo. Digamos que revisa la religión. Al revisarla desde la duda, pierde la certeza de la religión. Entonces la religión no es para él confiable. Si revisa entonces el mundo que lo rodea, entiende que duda, por ejemplo, de los sentidos que lo relacionan a él con ese mundo. Por tanto, no tiene certeza de que ese mundo exista porque los sentidos nos pueden engañar, porque los sentidos no son fiables, porque son distintos, porque son variables, porque la retina del ojo no ve lo que ve en toda retina de cada ojo, porque el cerebro es el que aprende a mirar, porque la percepción es muy variable, es muy diversa, porque no hay manera de comprobar que lo que está por fuera de mí existe realmente fuera de mí. Y no es del todo falso, esto es muy interesante, ¿sí? O sea, no hay cómo podríamos confirmar que lo que está por fuera nuestro es totalmente real. La duda le hace destruir la certeza de que existe un mundo y de que puede confiar en los sentidos. Pero incluso las matemáticas, que para él es lo más cercano a la certeza por excelencia, en un principio, pues porque serían las matemáticas creadas por Dios, y Dios, en tanto que es benevolente, no nos engañaría como personas, como seres humanos. O sea, la única certeza sería esa posibilidad de las matemáticas gracias a Dios. Pero después se pregunta, ¿qué tal que haya un genio maligno que se inventó las matemáticas para engañarnos y jugar con nosotros? Por tanto, no tengo forma de confirmar
Dado que la duda no me permite confirmar eso, la duda destruye la certeza de las matemáticas, destruye la certeza del mundo, la certeza de los sentidos, la certeza de la existencia por fuera de mí. Tantas cosas, la existencia incluso de la historia. ¿Qué es lo único que se mantiene y que se conserva después de que la duda destruye todo? La duda misma. La duda es el agente que cuestiona, que pone en juego las certezas, pero lo que se conserva es la duda misma. La duda es lo que permanece. Es evidente que dudo. Recuerden que él empezaba por las evidencias. ¿Qué es lo que es evidente que duda? La única evidencia que él tiene es que él duda. No tiene evidencia del mundo que le rodea, pero tiene evidencia de que duda. Y esta es una evidencia resultada de cómo es su método, la experiencia. La experiencia le demostró a él, después de analizar y ir pasando por todos los campos, que lo único que permanecía y que no se destruía era la duda. Lo único que él podía evidenciar es que dudo. No dudo de que dudo. Puedo dudar de todo, pero evidentemente dudo. No puedo dudar de que dudo. Entonces es muy curioso porque es una paradoja, pero al tiempo es muy interesante, porque podríamos decir prácticamente que lo único constatable como personas es que podemos dudar, que podemos cuestionar, que podemos poner en juego, en quiebre, aquello que parece que está terminado y que está definido de manera absoluta. Entonces, dudo de las percepciones del mundo, pero no de la duda. O sea, las percepciones del mundo son dudables, pero la duda de esas percepciones es una evidencia, ¿sí? No dudo de la duda, no dudo de que dudo. Lo único seguro es que dudo. Y si dudo, pienso. ¿Por qué pienso? Porque dudar es estar fuera de la plenitud. Recordemos que la diferencia como animales es que somos animales racionales. Y en el caso de Descartes, él demuestra con la experiencia, se da cuenta, constata, evidencia que lo que hace es que él sea un ente pensante es que duda, o sea que no traga completo. Si no pensara, no pudiera dudar. Si no pensara, no pudiera cuestionar lo que le rodea. O sea que dudar es un acto del pensamiento. Por tanto, lo único constatable es que dudo. Y si dudo, pienso. Y si tengo un pensamiento, existo. ¿Cómo que existo? Como alguien que duda. Y esto es muy interesante, porque lo que dice es que lo que me hace existir como un ente es pensar, es dudar, es cuestionar, es poner en juego las realidades que parece que ya están dadas de manera absoluta. Piensen en esto y es interesante porque existir es también cuestionar lo que está en torno a nosotros. Existir es plantear nuestra duda, es preguntarse por lo que nos rodea, es justamente quebrar los paradigmas absolutos, y esto en investigación y en investigación-creación es para mí fundamental. Y hay una consecuencia que le da a él la respuesta en una frase inevitable: cogito ergo sum. Ojo con esta frase porque hay que tener en cuenta la interpretación, ¿sí? Se ha traducido como pienso, luego existo. Pero aquí hay una confusión a veces incluso gramatical. Cuando decimos pienso, luego existo, tendríamos la idea de que existir es una consecuencia de pensar. No, esa no es la construcción de la frase, no es como lo interpretamos, por ejemplo, en Latinoamérica, porque existen cosas que no piensan, por tanto existir no es una consecuencia de pensar. Pues existen muchos elementos en la realidad que no piensan y no obstante existen. Ojo, ergo, en la concepción de la filosofía y en este término, lo que implica es un hecho comprobado, ¿sí? Es una identificación de un hecho. Entonces vamos a diferenciarlo fácilmente con dos formas de entonación. Uno podría decir pienso, luego existo. Uno podría decir pienso, luego existo. Por tanto, existo. Ergo es por tanto. Cuando yo demuestro algo, digo por tanto tal cosa, ¿sí? Entonces pienso, por tanto existo. Pero ese existir, ojo, es sum. Recordemos la frase ego sum qui sum en la Biblia, cuando Dios dice yo soy quien soy, o yo soy el que soy. Entonces cogito ergo sum es incluso pienso, por tanto soy. Soy en tanto que pienso. La existencia y el ser está dado porque él se da cuenta que lo único que es inevitable, lo único que no es variable es el pensamiento. Lo único que nunca nos abandona y que siempre permanece es el pensar constante. Por tanto, es y existe alguien que ejerce una actividad mental, alguien que piensa. La actividad de pensar implica la existencia de un ser pensante.
No puede haber pensamiento si no hay un ser pensante. Dudar es pensar. Pensar es la existencia de un ser pensante, es ser. Pienso, por lo tanto existo. Pienso, por lo tanto soy. Y es importante porque es ese pensamiento crítico el que nos hace ser, el que nos hace evidenciarnos y posicionarnos frente a una realidad que podemos evidentemente cuestionar. Por tanto, el pensar es una evidencia cierta para quien piensa. Solo sé que pienso. Solo sé que existo porque pienso. Y pienso en tanto que dudo. O sea que el pensamiento cambió como paradigma. Pensar no es plantear conocimientos como verdades absolutas. No es la claridad racional iluminada suprema que hasta el momento trae Occidente. Pensar es dudar, es cuestionarse y preguntarse, es ser crítico ante la realidad, y esto tiene que ver todo con nuestro momento actual, digamos, contemporáneo. De hecho, hagamos un ejercicio. Si ustedes pudieran suprimir todo lo que les rodea, ¿qué es lo que se mantendría? El hecho de que piensan. Nunca hay un vacío en el pensamiento. Y esto es interesante, porque en cuanto a sus propuestas, por ejemplo, científicas, precisamente Descartes, que creía, cercano a Galileo, que había un torbellino en torno al Sol, que el Sol era una fuerza tal gravitatoria que arrastraba a los planetas en torbellino, también creía que no existía el vacío. O sea que lo que entendíamos como vacío eran espacios llenos de partículas, no hay vacío total. Y por tanto es interesante cuando él considera que nunca hay un vacío de pensamiento. Es como cuando ustedes les dicen un ejercicio, bueno, no pienses en nada, es inevitable. Lo primero que hacemos es pensar, ¿sí? Y pensar implica dudar. Y dudar y pensar implica existir o ser. Si ustedes pudieran borrar todo lo que les rodea, tecnologías, ruidos, espacio, y se quedaran solo en su esencia es el pensamiento. Prácticamente aquello que siempre permanece es el pensamiento. Podría ser un asunto cultural, porque estamos hablando de una cultura, valga la redundancia, de una civilización, de una historia, de una tradición que parte del pensamiento y que está lejos de la plenitud, como podrían estar las culturas primigenias, con aquello que nos rodea, por ejemplo, la naturaleza. Sí, estamos asentados en una concepción cultural analítica, racional y de pensamiento. Pero es curioso, porque hagan el ejercicio. ¿Será que ustedes pueden hacer desaparecer su pensamiento? ¿Qué es aquello que pueden constatar? Aquello que únicamente se mantiene, lo único que siempre perdura y ha perdurado, así está en el mayor silencio. En este sentido, entonces, inevitablemente, Descartes plantea una epistemología. ¿Qué es una epistemología? Bueno, la epistemología estudia el conocimiento y cómo conocemos. Entonces es interesante porque ya Descartes no ve el conocimiento como un producto ajeno, como un mundo de las ideas externo a nosotros, o un Dios que está por fuera de nosotros. No es ni platónico, ni es lo clásico occidental, intenta no ser escolástico y, en definitiva, está buscando la experiencia del yo, la experiencia del dudar. Y esto es muy importante en ese sentido, porque para él justamente la epistemología, y es lo que es, pero él lo pone en práctica, no es el conocimiento como producto al que intentamos acercarnos, ser una buena copia, una fiel copia, como en el caso del mundo de las ideas de Platón o del Dios religioso, sino que es el proceso de conocer, ¿sí? Es entender cómo conocemos, cómo nos relacionamos con el conocimiento. Hasta ese momento la filosofía anterior había aceptado realidades absolutas, realidades ya predefinidas, y él está cuestionando esos paradigmas preaceptados. Por tanto, en la filosofía antigua teníamos entonces la concepción de naturaleza como algo absoluto. Eso se quiebra, así él tenga que ver con las ciencias, quiebra esa concepción. Y la filosofía medieval abogaba entonces al absoluto a través de Dios. También lo quiebra. Hasta cierto punto vamos a ver que después lo encuentra como única salida. La filosofía moderna entonces ya no centra el punto de partida del conocimiento, epistemológicamente hablando, ni en la naturaleza como un hecho externo, ni en Dios como un ente supremo, y ya no en el mundo de las ideas platónicos, sino en el sujeto. Y eso tiene que ver con la propuesta de Descartes y con lo que él inaugura. Es una nueva epistemología que propone crear el conocimiento desde la subjetividad, desde un sujeto que piensa. La subjetividad entonces es la primera certeza. Y ahí sí hay un problema, y es que se plantea el quiebre, la dualidad, el rompimiento que él entonces empieza a encontrar entre mente y cuerpo. De esa dualidad
hablaremos más adelante, y es justamente la pregunta que ahora cargamos encima y que también nos inquieta un poquito y a veces nos desespera en el pensamiento cartesiano. En tanto que la subjetividad es la primera certeza, el cuerpo plantea ahí un quiebre, o sea, un rompimiento. A mí me parece un método interesante y lo propongo como un método de investigación-creación, como un método de indagación, donde en el proceso que hacemos y que proponemos, primero partimos de una evidencia a la que llamamos por la intuición. Esa intuición es una sospecha, es una suposición, es algo que nos llega de forma inmediata, casi como un pálpito en el caso de Descartes, en el pensamiento solamente, no a través de los sentidos, pero en mi caso sí, en el cuerpo mismo y a través de la experiencia incluso sensorial. Esa evidencia son objetos en lo que llamamos una autoetnografía, que detectamos y que encontramos intuitivamente sin una sobrevaloración, sino que a partir de la inmediatez de la relación con el objeto. Los ubicamos y entonces hacemos un análisis de los objetos, teniendo en cuenta que primero vemos los objetos por separado y después su relación compleja a través de una síntesis. Y ahí hay un método sistemático en que intentamos llevar en ese análisis los objetos de lo que intuimos a unas palabras que dan cuenta de esos objetos. Esas palabras, para hacer un mapa también de investigación, pasa también por este método. Entonces, las palabras primero van a estar relacionadas de manera analítica, o sea, separada, y después van a estar convocadas de forma sintética. Si quieren conocer más de esta metodología, aquí les dejo en la descripción todo el proceso de metodología que estamos trabajando en el taller que yo he propuesto. Gracias y vamos próximamente a la segunda parte. Dualidad cartesiana, idea de Dios.